Bueno, vamos a dar comienzo a esta webinar. Primero de todo, agradeceros a todos que hayáis dedicado este ratito pues, para venir a escucharnos. Otro miércoles en Also en la nube. La webinar de hoy, pues recordad que forma parte de un conjunto de webinars que estamos dando este mes de febrero. ¿Vale? De hecho, Alfonso ya hizo la primera la semana pasada. Hoy me toca a mí. Vamos a hablar un poquito sobre los secretos de Copilot para Microsoft 365 y cuando hablamos de secretos, pues realmente nos referimos a la maquinaria, ¿no?, que hay detrás de Copilot para entender un poquito pues cómo funciona y por qué funciona de la forma en la que lo hace, ¿no? Y bueno, pues os recuerdo a todos que asistáis también a las sesiones que tenemos preparadas pues para hasta que acabe febrero. Vamos a ir entrando un poquito más en detalle en Copilot. En la siguiente pues veremos el producto in situ, ¿no? Veremos algunas demos y en la última pues será una sesión pues con un carácter bastante más técnico, ¿no? Sin más, bueno, yo soy Paul, soy BDM de la parte de Azure aquí en Also. Y vamos a ver un poquito la agenda que tenemos para hoy. Como os digo, ya vimos en la sesión pasada pues lo que era Copilot, pero vamos a verlo muy rápidamente, ¿no? Para los rezagados, pues qué es Copilot realmente y bueno, veremos la arquitectura que hay por detrás, cómo se estructura, cuál es su esqueleto, los componentes clave, ¿no? En este caso hablaremos sobre todo de Microsoft Graph y de Semantic Index. Haremos una repasada muy rápida sobre la parte de la IA responsable, porque al final es un tema que hoy en día es bastante candente. Y bueno, pues revisaremos, ¿no?, la parte de preguntas y respuestas. Básicamente hemos hecho una recopilación de las que normalmente nos hacéis llegar con más frecuencia y creemos que puede ser interesante pues tenerlo aquí, ¿no? Presentároslo y así estar todos pues alineados, ¿no? Sin más, vamos a dar comienzo a la sesión. Como os digo, primer repaso de Copilot. Vamos a ver primero qué es. Básicamente es una herramienta basada en la IA que está diseñada o está dedicada, está estructurada dentro de Microsoft 365, dentro de las aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera, ¿no? Y la misión básicamente que tiene pues es aumentar, ¿no?, la creatividad, la productividad y la colaboración entre todos nosotros. A mí me gusta pensar que realmente es como el hermano mayor de Clippy, ¿no? El Clip de Windows que todos recordamos, ese asistente virtual que teníamos, pero bueno, evolucionado, ¿no? A día de hoy, pues con la tecnología que tenemos, pues es mucho más potente, por supuesto. Y bueno, pues básicamente, y para resumirlo muy rápido, Copilot al final lo que nos va a ayudar es agilizar tareas. Nos va a ayudar a automatizar flujos de trabajo y a dedicar menos tiempo pues, a ese tipo de tareas, ¿no? Para dar un ejemplo muy rápido, y no voy a perder mucho tiempo con esto porque ya tendremos una sesión la semana que viene justo dedicada precisamente a este tema. Bueno, pues si por ejemplo somos un abogado, por ejemplo, y necesitamos pues, redactar algún tipo de documento legal y necesitamos un primer esbozo, pues podemos acudir perfectamente a Word, ¿no?, y pedirle que nos lo haga. Obviamente luego lo tendríamos que revisar, pero no perderíamos ese tiempo pues con ese documento en blanco, ¿no? O si barremos un poquito para nuestro sector, si por ejemplo somos una consultoría informática y queremos hacer pues un statement of work, ¿no?, desde cero, pues podemos directamente elaborar esa plantilla sin ningún tipo de problema con Copilot, ¿no? Antes de implementarlo, yo creo que es interesante que todos tengamos en mente, ¿no?, pues algunas mejores prácticas para prepararse a Copilot, ¿no? Es importante recordar que realmente Copilot solo nos va a mostrar pues aquella información en función de lo que nuestro usuario pues tenga acceso, ¿no? Entonces es por eso importante revisar los permisos que tienen los usuarios, si son correctos los accesos a los que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo soy un usuario y reviso en SharePoint para ver un archivo, pues que realmente solo vea lo que debería ver, ¿no?
Lo más recomendable, como podéis ver, es tener privilegios mínimos, es decir, que tenga solo los privilegios mínimos y recomendables para hacer mi trabajo. Estrictamente serían esos los privilegios que debería tener, ¿no? Y bueno, pues hay unas herramientas que vemos aquí a la derecha que nos ayudan un poco pues a revisar y tener un control sobre esos privilegios y poner pues paredes, ¿no? Limitaciones a esos usuarios para pues, restringir un poquito pues, esos accesos, ¿no? Desde la parte de SharePoint en Active Sites, pues tendríamos la posibilidad de auditar el acceso a contenido, ¿vale? El compartido pues, en un canal o en un equipo y así pues de alguna forma pues restringir esos accesos. Y ya la parte de Purview pues estaría más enfocada a nivel de ficheros, ¿vale? De archivos. Podemos aplicar pues desde ahí pues políticas de DLP, reglas, etiquetas de contenido, bueno, cualquier cosa que nos ayude, ¿no? A tener un mayor control sobre el alcance, ¿no? De nuestros accesos. Y las buenas noticias es que realmente pues ya hay un asistente virtual, Microsoft ya piensa en todo, ¿no? Y estandariza todos los procesos. Y os he dejado, de hecho, el link en el chat para que lo tengáis. Es básicamente un link que os va a llevar a la administración, al panel de administración de Admin Center de Microsoft 365. Y bueno, pues ese wizard, ¿no? Ese asistente virtual nos va a ayudar pues un poco pues nos hablará de protección de datos, de seguridad, de cumplimiento y de pues algunas de las licencias que necesitaríamos en este caso pues para cubrir ciertas funcionalidades de Copilot, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es interesante que todos revisemos este link, si estamos dispuestos, ¿no? Si tenemos alguna necesidad con Copilot y queremos trabajar con él, ¿no? Vamos a entrar un poquito en materia, ¿no? Como os decía, la sesión de hoy va a articularse un poco en la parte de la arquitectura. Am, Creo que, bueno, que muchos de vosotros seguramente habréis visto este. Alberto, no te preocupes si no ponemos el link más tarde. Juraría que lo hemos puesto. Lo tienes. Es el primer link, el Copilot Wizard. Debería ser ese. Si no funciona, no te preocupes, luego lo miramos. Esta slide la verdad es que asusta un poco al verla, pero la verdad es que la arquitectura que tiene por detrás Microsoft 365 pues no es demasiado compleja de entender. Al final todo empieza pues con un usuario, podría ser yo mismo, que está haciéndole una pregunta a través de un prompt, una instrucción que le damos a Copilot a través de la aplicación de Microsoft 365, ¿no? Recordemos que Copilot es un add-on que se monta encima de Microsoft 365 y por tanto, pues en cualquier aplicación de 365 tendremos ese botón de Copilot incrustado pues para poder hacerle cualquier tipo de pregunta, ¿no? Cuando Copilot recibe esa pregunta, lo que hace básicamente al principio es preprocesarla, ¿no? Ese punto número 2, que le llama Microsoft Grounding. Básicamente eso lo que hace es refinar nuestra consulta, ¿no? La preprocesa, pues para de alguna forma garantizar que la respuesta que tengamos a futuro pues sea más específica, más accionable, ¿no? Para la tarea en la que estamos pidiéndole ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo hace ese grounding? Básicamente lo que hace es una llamada a Microsoft Graph, que por resumirlo muy rápidamente serían todos nuestros datos de la organización, y a Semantic Index, que lo que hace es relacionar esos datos, ¿no? Por supuesto, como veis aquí hay un candadito, ¿no? Esa recuperación de datos están limitados a los permisos y accesos que tenemos nosotros como usuario, ¿no? Solo nos va a mostrar lo que realmente tendría que mostrarnos, ¿no? Y esta recuperación de datos se llama generación aumentada por recuperación. Entonces, ya tenemos ese comando refinado, Copilot lo vuelve a recoger y entonces manda esa información modificada hacia el LLM, el Large Language Model, el modelo de datos de gran tamaño que vemos aquí a la derecha, ¿no? Que realmente es el API de OpenAI que hay por debajo de cada tenant. Y al hacerlo, básicamente lo que hace es pues, combinar, ¿no? Combina los datos del usuario con otras entradas como la información recuperada de los artículos de la base de conocimientos de esa LLM y así pues mejora pues, de alguna forma pues, la consulta del usuario de nuevo, ¿no? Lo que hace Copilot vuelve a recoger lo que le da como respuesta a ese LLM y lo vuelve a postprocesar. Volvemos a hacer esa llamada a Microsoft Graph, a Semantic Index, ¿no? Y así pues haremos
X comprobaciones extra, ¿no? De responsabilidad en la IA, revisiones de seguridad, cumplimiento de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, bueno, pues ya estaríamos en el último paso. Directamente Copilot recoge lo que nos devuelve en ese último postprocesamiento y nos lo manda. Nos da la respuesta, el comando a las aplicaciones, lo que le hayamos pedido, ¿no? Y ahí ya vendría nuestra parte, ¿no? El tema de revisar si realmente lo que nos ha dado es correcto y ya tendríamos que empezar a refinar, pues quizás con nuevos prompts, esa primera aproximación, ¿no? Este sería el modelo de trabajo que tiene Copilot, la maquinaria que hay detrás del backend. Yo creo que también la podemos ver de esa forma, ¿no? Más esquemática, ¿no? Serían estos los componentes claves para garantizar el funcionamiento correcto de Copilot. Por supuesto, ahí a la derecha, pues necesitamos esa licencia de Microsoft 365 de base, ¿no? Desde la estándar hacia arriba, ¿no? Pues para poder usar Copilot, más la licencia de Copilot, por supuesto. Luego tendríamos el Graph y Semantic Index, que serían, pues, papá y mamá, ¿no? Básicamente aportarían el contexto a la consulta, tendría toda la información, sería como los componentes principales realmente para que todo funcione, ¿no? Y luego tendríamos el LLM, ¿no? Que es el motor que impulsa las funcionalidades de Copilot. Básicamente comprende la entrada del usuario y genera, pues, mejores respuestas, ¿no? Estos modelos, como os decía antes, pues están hospedados de forma privada en Azure AI. Entonces, tendríamos una subcapa que yo creo que puede ser interesante, donde básicamente pues podríamos de alguna forma decir que el LLM, disculpad, tendría funciones extra gracias a el Natural Language Process, básicamente el proceso de lenguaje natural, que básicamente lo que hace es permitir a los equipos, a las máquinas, comprender e interpretar nuestro lenguaje, tal y cual lo hablamos, ¿no? Es un tipo de IA que realmente se usa bastante, lo podemos ver en bots, lo podemos ver en asistentes virtuales cada día, en el software de traducción lingüística, y en esencia, básicamente, este NLP es la tecnología que usa Copilot, pues, para leer y comprender y, sobre todo, generar ese texto similar a como lo haríamos nosotros, ¿no? Para desgranarlo un poco, tiene varias partes. La tokenización básicamente hace eso, ¿no? Desgranar las cosas, ¿no? Simplificar párrafos complejos y lo divide, pues, en fragmentos más pequeños y más digeribles. La parte del análisis semántico simplemente sería para comprender el significado real que hay por detrás de nuestra consulta, ¿no? Lo que realmente hay encubierto. El análisis de sentimiento, pues, o de emoción, pues sería básicamente para entender la intención del usuario con más precisión, entendería nuestro estado de ánimo, si necesitamos algo con urgencia, etcétera, etcétera. Y bueno, la traducción del idioma que no tiene más, ¿no? Para ayudar a los usuarios con diferentes idiomas. Así que bueno, siempre digo, ¿no? Que esto al final está cerrando un poco la brecha entre el lenguaje humano y la comprensión de la máquina. Y bueno, pues al final nosotros no nos tenemos que adaptar a la máquina, sino que es la IA la que poco a poco se está adaptando a nosotros, ¿no? Vamos a entrar un poquito en esos componentes clave. El primero de todos va a ser Microsoft Graph. Es un componente, pues, primordial, ¿no? Para que funcione Copilot. Y básicamente lo que es, como veis aquí, es un mapa que nos va a permitir explorar y acceder a la información y servicios del ecosistema de Microsoft 365, ¿no? Del tenant, ¿no? Como veis ahí a la derecha. Es como una puerta de acceso básicamente a nuestros datos de productividad, de colaboración, de temas de cumplimiento, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Graph básicamente es eso, es el conjunto de datos, tanto míos como individuo, como de la organización, a los que tengo evidentemente acceso, ¿eh? Y estamos hablando de información tipo todo, correos, tareas, grupos, chats, notificaciones incluso. Y bueno, pues cuando hablamos de que puede ser tanto de datos de nuestro negocio como de terceros, nos referimos básicamente a que Graph es ampliable. Básicamente se puede ampliar el alcance que tiene, ¿no? Ampliable internamente, ¿no? Dentro de nuestra empresa podría ser básicamente cuando un compañero, por ejemplo, nos comparte su calendario de Outlook, ¿no? Yo tengo mi Graph y al él compartirme su calendario de Outlook, estoy ampliando en mi Graph básicamente porque ahora también tengo a mi disposición su disponibilidad, ¿no?
Y la parte de ampliable de terceros, pues básicamente, que es una de las partes más chulas, es porque se puede ampliar con conectores, ¿no? Se puede agregar al ecosistema de Microsoft 365 a esas búsquedas, pues puedo recoger información también de terceros, ¿no? Por ejemplo, uno típico sería pues agregar el ERP, ¿no? Un Salesforce, por ejemplo, y poder a través de un prompt recoger pues esos datos, ¿no? De ese ERP. Entonces, bueno, pues como digo siempre, Graph siempre nos va a mostrar esos datos en función de lo que tengamos nosotros, de los accesos que tengamos nosotros. Y en resumen, si imaginamos nuestros datos, los de la empresa, como un mar de información, pues Graph lo que nos va a permitir es como hacerlo en lonchas, ¿no? Desgranarlo un poco. Por los esquemas de búsqueda, por ejemplo, en el Outlook sería el esquema de búsqueda, pues sería por los campos de búsqueda, el asunto, el remitente, la fecha. Lo podríamos también filtrar si queremos buscar, por ejemplo, pues por OneDrive en concreto. Y por supuesto, pues es un aliado, como veis aquí, para la parte de e-discovery, ¿no? Si necesitamos algún tema legal, Graph es el cerebro que recoge toda la información de nuestra empresa, ¿no? Entonces, acudiríamos a él sin duda, ¿no? Entonces, como os decía, Graph es ampliable, ¿no? Y si ampliamos Graph, Copilot va a crecer, ¿no? Entonces, al ampliar Copilot, para Microsoft 365, con los datos externos a través de conectores, lo que hacemos es aprovechar todo el ecosistema de 365 y lo ampliamos con el alcance de aplicaciones externas, ¿no? Lo que hace básicamente un conector es indexar esos datos de terceros, pues para que aparezcan en los resultados de búsqueda, ¿no? Hay muchas formas, de hecho hay formas cada vez, hay un número creciente de ellas para expandir y enriquecer Copilot, pues ya sea pues, con complementos y conectores, como veis aquí en pantalla, ¿no? Desde crear una extensión de Teams, por ejemplo, o un conector de Power Platform, pues para integrar esos datos empresariales a la experiencia de Copilot para Microsoft 365, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Power Platform, si nosotros almacenamos datos de X clientes en Power Platform, pues de alguna forma con un conector podemos abrir el flujo de información, ¿no? Y consultar esos datos, pues el nombre, el historial de compras, lo que sea, ¿no? Pues directamente desde ese prompt de Copilot, ¿no? Entonces, básicamente de lo que se trata esto, de lo que trata esto de la parte de conectores es de ganar alcance, ¿no? Y hacer que de alguna forma el abanico de información a la que tiene acceso Copilot pues sea mayor y mayor, ¿no? Y también, sobre todo, también es de tenerlo centralizado, ¿no? Al final esto es como los teléfonos, ¿no? Que tenemos una calculadora, una cámara, internet, un ordenador, pero lo tenemos todo en un mismo lado y así no hace falta tener pues distintos gadgets para todo, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo de lo que os decía, la parte de conectores en Teams, que de hecho, si todos vamos a la pestañita de aplicaciones en nuestro Teams, pues ya podemos ver que Microsoft ya ha añadido una sección llamada Funciona con Copilot, que bueno, básicamente son algunas extensiones interesantes que podemos utilizar pues para nutrir tanto nuestro Teams como Copilot, ¿no? Una muy chula que vemos aquí arriba a la derecha sería Jira Cloud, que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un equipo de soporte y queremos gestionar, interactuar con Jira directamente desde Teams, ¿no? Pues ya directamente con Copilot, pues podríamos hacer cosas muy chulas, ¿no? Directamente decirle a Copilot, oye, muéstrame los tickets que tienen el SSLA, pues ya desfasado, ¿no? Y de quién son, para poder luego decirle también a Copilot, pues redáctame un correo tipo para luego podérselo enviar a cada uno de los encargados y recordarle, ¿no? De que esos SSLAs se han sobrepasado y deberíamos poner foco ahí, ¿no? Pero bueno, esto sería un ejemplo de Jira, pero por supuesto hay muchísimos otros conectores y posibilidades, ¿no? En la parte de Graph, bueno, pues básicamente aquí, como podéis ver, estos a la izquierda serían los conectores desarrollados por Microsoft, pero incluso Microsoft pone a nuestra disposición una página donde podemos encontrar pues, los conectores desarrollados pues, por empresas asociadas, ¿no? Y ahí directamente pues, podríamos ir buscando pues, por el publisher, ¿no? Por la empresa en sí, o por la categoría de productos que nos interesaría pues para así pues nutrir extra nuestro graph, ¿no? Por supuesto, si lo preferimos, también podemos compilarlo
directamente nosotros, nuestro propio conector. Pero bueno, básicamente lo que se trataría aquí es de expandir un poco el origen del contenido que puede buscar Copilot y de alguna forma pues enriquecerlo, ¿no? Vamos un poco a ese segundo componente importante. Vamos a hablar sobre el índice semántico, el Semantic Index. Este sería el componente, para mí de hecho es de los más importantes que tiene Copilot. Para hacerlo me vais a permitir ponerme quizás en modo historiador durante un instante, simplemente porque me gusta pensar que si desgranamos índice semántico, la parte del índice realmente no es más que una evolución de otros índices en el pasado, ¿no? Si por ejemplo nos remontamos a bastante en la historia, de cuando se implementó la imprenta, pues los libros empezaron a fabricarse en masa, pero lo que venía a ser la búsqueda de contenido dentro de los libros era un poco compleja, ¿no? Y por eso se inventó ese índice al final del libro, ¿no? Pues para buscar de alguna forma esa palabra en concreto y que nos dijera exactamente dónde la podíamos encontrar en su contexto dentro de esos libros, ¿no? Más tarde, cuando llegó Internet, pues ya pudimos de alguna forma hacer otro tipo de índices muy distintos, ¿no? En este caso serían índices por keywords, ¿no? Por palabras clave. Y básicamente, ¿no? Pues cuando buscábamos algo para una palabra en concreto, lo que normalmente nos devolvía el buscador era resultados donde aparecía esa misma palabra, ¿no? Esto Google obviamente lo ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Pero ese sería un poco el sistema. Y ahora la IA básicamente lo que ha hecho es mejorar este concepto todavía más, ¿no? Y toda la información, pues ya sea de internet o personal o del trabajo, pues lo que hace es básicamente alimentar esos modelos de datos para dar a la IA pues nuevas capacidades, tipo entender emociones, como veíamos antes, o el reconocimiento visual en objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora podemos relacionar de alguna forma esos datos, más allá de esos keywords que decíamos antes, de esa palabra en sí, sino también relacionarlo por los metadatos, ¿no? Por lo que realmente significa eso, ¿no? ¿Qué intención tiene realmente eso? ¿Qué importancia tiene? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando juntamos IA más datos de nuestra compañía, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Tomar todos los datos de Microsoft 365 de nuestra organización y los estamos indexando. Estamos haciendo un índice de eso, ¿no? Y así la IA de alguna forma recuerda, pues, todo en lo que hemos ido trabajando, ¿no? Lo que hemos discutido, lo que hemos decidido, lo que se ha creado, lo que se ha eliminado, absolutamente todo, ¿no? Y es por eso que decía, ¿no? Que la IA al final no es más que una evolución de los sistemas de indexado, ¿no? Y de búsqueda. Entonces, como hemos visto, ¿no? Nuestros datos al final están alimentando Microsoft Graph, como veíamos antes, y el índice semántico lo que hace es construirse encima de Graph, ¿no? Con todos los datos de Microsoft 365, tipo correos, documentos, chats, etc, etc, ¿no? Entonces, Semantic Index para Copilot, sobre el mapa de datos personales y de empresa que le da Graph, lo que hace es identificar relaciones y establece conexiones importantes, ¿no? De hecho, nuestro cerebro funciona como un índice semántico, ¿no? Va codificando múltiples palabras e imágenes para crear pues, un mapa conceptual que sea mucho más amplio, ¿no? De información. Por ejemplo, si una persona normal, su mapa semántico para un elefante, pues va a ser que tiene una trompa, que viaja en manada, que es de un color así grisáceo, que es un poco rugoso, que vive en África, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Microsoft aquí con el índice semántico? Pues el Semantic Index está dividido en dos, ¿no? Hay realmente dos índices. Uno a nivel de tenant y otro a nivel de usuario, ¿no? El de nivel de tenant es básicamente para nuestra organización. A poco que yo haya compartido algo con otro compañero, ya se está indexando. Y la parte del índice del usuario, pues ya sería todos los documentos que yo como individuo pues he estado usando, o mis mensajes de Teams, ¿no? Por ejemplo. Pero es algo personal, ¿no? Entonces, ¿qué hace el índice semántico aquí? Lo que hace es calcular relaciones vectoriales. A partir de los datos de Graph, pues para calcular la semántica, ¿no? Las similitudes, las relaciones en torno a ese contenido, ¿no?
en lugar de ir a las coincidencias exactas de palabras clave como veíamos antes, pues lo que hace es esa búsqueda semántica buscando entre miles de millones de vectores, ¿no? Y cada vector pues equivaldría pues, a una palabra o un documento, ¿no? Por ejemplo, si un vector es gato, la palabra gato, pues en términos semánticos, pues felino o mascota, por ejemplo, o incluso perro, pues estarían cerca en términos de distancia vectorial, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo lo mismo, me voy a repetir mucho, pero Semantic Index hereda la seguridad y los permisos, así que no vamos a poder ver archivos de nuestros compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Solo vamos a tener la visualización de lo que nosotros tenemos explícitamente permiso, ¿no? Y entonces, bueno, pues para cerrar el tema de Semantic Index, ¿no? Hoy en día estamos muy acostumbrados, ¿no? A trabajar con la parte de keywords, ¿no? Y cuando buscamos por un, no sé, pues por ejemplo, un reporte de ventas en abril, vamos a buscar literalmente reporte ventas abril, esas tres palabras, ¿no? Pero el índice semántico va a ir un poco más allá, ¿no? Y nos va a decir, no, es que el reporte de ventas realmente lo hace Julián y lo hace en formato Excel y el Julián es del equipo financiero y lo sube este día en concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos hablado, y bastante rato de hecho creo, de la parte de Semantic Index. Nos faltaría, perdona, del índice, pero nos faltaría la parte de que es semántico, ¿no? Y si lo buscamos en un diccionario, pues aparecería básicamente que es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Y es que la razón por la que Copilot es una herramienta tan potente es porque está diseñada para interactuar con nuestro lenguaje, ¿no? Con la forma en la que nosotros tenemos de comunicarnos, ¿no? Y podemos verlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, esto Microsoft lo pone como ejemplo mucho en sus webinars, y es que, por ejemplo, ellos tienen un proyecto que se llama Project Falcon, ¿no? Entonces, si le damos eso de, si le preguntamos algo a un LLM, a un modelo de datos, sobre Project Falcon, lo más probable es que nos dé cosas de pájaros, ¿no? O relacionado con ellas. Pero Semantic Index sabe que no, que realmente Project Falcon es algo que está embebido a nuestra organización, que es un proyecto que tenemos interno, entonces es capaz realmente de darnos esa información relacionada, ¿no? Y de alguna forma crea un conocimiento dentro de ese índice semántico por Project Falcon, porque cuando le preguntamos algo, pues va a saber más o menos que esto viene codificado o relacionado con nuestro negocio, ¿no? Aquí, básicamente, como comentábamos, Semantic Index, he hecho una comparación muy rápida de lo que sería una búsqueda rápida con Semantic Index y sin Semantic Index. A la izquierda, básicamente, hemos hecho esta búsqueda, que de hecho nos hemos equivocado, ¿no? Porque queríamos poner ship room y hemos puesto ship room. Y lo que hace es una búsqueda por palabras clave, como decíamos. Entonces, nos va a devolver, si tenemos suerte, algo parecido a lo que buscábamos, quizás con las coincidencias de las primeras dos palabras, pero se limitaría a eso, ¿no? En cambio, con Semantic Index, pues él entiende que es una jerga organizativa, que nos hemos equivocado, directamente nos la está autocorrigiendo. Y bueno, pues nos va a dar propuestas, ¿no? Pues de documentos que él cree realmente que son los más pertinentes, incluso nos da una previsualización de lo que él cree que realmente estamos buscando en ese momento, ¿no? Una información que cree que es pertinente para nosotros. Incluso pues algunas preguntas y respuestas de la IA que cree que puede ser interesantes pues para profundizar en el tema, ¿no? Vamos a entrar muy rápidamente por la parte de la IA responsable. Como sabéis, esta es una de las slides que Microsoft pone muchísimo, y es que realmente la parte de la IA se nutre de nuestros datos, ¿no? Los datos al final es la gasolina que nutre a esta inteligencia artificial y hace que funcione como se espera, ¿no? Y es por eso que Microsoft lo que intenta es desarrollar una relación de confianza entre las empresas y esos proveedores de cloud, ¿no? O de proveedores de inteligencia artificial en este caso, y va prometiendo pues estas cosas como tus datos son tus datos, ¿no? O tus datos no se van a utilizar para entrenar modelos de la IA, ¿no? A no ser que tú te dediques a eso, ¿no? Entonces podrás entrenar con tu información de empresa, ¿no? O tus datos están protegidos por los controles de seguridad más exhaustivos, ¿no?
bueno, pues ya os digo, son algunas promesas que da Microsoft en este caso, pues para asegurar, ¿no?, esa relación de confianza con nosotros, ¿no? He agregado la foto de justo de aquí debajo, en verde, que pone protegido, ¿no? Básicamente, pues para que veáis que cuando accedemos con nuestra cuenta y tenemos Copilot, nuestros datos realmente, los de nuestra empresa, están protegidos, ¿no? Si adquirimos una licencia de Copilot para 365 y, por ejemplo, accedemos al chat de Bing, podemos ver que hay dos pestañitas, una que pone trabajo y otra que pone web. Pues en ambas vamos a tener este botoncito o este icono que pone protegido al lado de nuestro usuario, ¿no? Y esto básicamente podemos pinchar sobre el botoncito y ver lo que sería básicamente el detalle en concreto, pero en resumen lo que nos dice Microsoft es que nuestros datos al hacer un prompt no se van a almacenar en ningún lado, ¿no? Simplemente los recoge la IA, los procesa y los envía de vuelta, pero no hay en ningún momento un almacenamiento de nuestra información. Entonces, bueno, esto ya lo decía mi compañero Alfonso la semana pasada, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Me va a permitir repetirlo de nuevo, pero es que, bueno, es una de las cosas más importantes, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, el ser responsables trabajando con la parte de la IA. Entonces, bueno, Microsoft está empujando, ¿no?, para que ese desarrollo y ese despliegue de inteligencia artificial pues esté basada en un marco ético, ¿no? Eso es algo que sabe muy bien y por eso desde 2018 ya creó estos 6 principios que vemos en pantalla que deberían pues guiar cualquier trabajo que hagamos o que se realiza con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver aquí, imparcialidad, confiabilidad, privacidad, inclusión, transparencia y responsabilidad. Lo que queremos aquí básicamente es que cuando trabajemos con la IA, pues esta no tenga sesgos, ¿no? Que se trabaje de forma coherente y segura, ¿no? Estén protegidas, que sea accesible y beneficiosa para todos, que funcione, bueno, que haya una transparencia, ¿no? Microsoft se jacta bastante de que realmente siempre muestra cómo funcionan esos sistemas de inteligencia artificial y por supuesto que haya una parte de responsabilidad, ¿no?, que cumpla con los estándares y éticos y legales, ¿no? Entonces, bueno, Microsoft en este caso, ya os digo, utiliza muchos métodos para asegurar que cumplimos con esos estándares de responsabilidad. Uno de ellos, de los que más me gustan, son los Red Teams, que básicamente, entre dos métodos, ¿no?, lo que hace es identificar y solucionar pues, posibles daños que podrían resultar en la IA, ¿no? Es un equipo especializado que va simulando ataques y pruebas de seguridad pues, para encontrar fallos y vulnerabilidades en la IA, ¿no? Y de esta forma pues, nos aseguramos que trabajamos en un entorno pues ético, ¿no?, responsable. Vamos a pasar hacia la parte de prompt engineering, que quizás es la más divertida. Aquí, bueno, para los que no lo sepáis, ¿no?, la parte de los prompts, un prompt no es más que una forma de pedirle a Microsoft 365 con Copilot, ¿no?, que haga algo por nosotros, ¿vale? Tipo resumir, editar, transformar. Yo, por ejemplo, le pido a Copilot muchas veces por la mañana, resume mi día, ¿no? Porque es una forma fácil de que me diga, pues oye, esta es cómo se estructura tu día, aquí están las banderitas rojas de tu mail para que tengas en cuenta de que esto es para hoy, es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay millones de prompts y millones de formas de pedirle las cosas a Copilot, ¿no? Y es un poco de lo que va esta slide, ¿no? De entender cuáles son los ingredientes necesarios o de la mejor forma en la que podríamos estar preguntando a Copilot para recibir ese resultado que esperamos, ¿no? Si nos fijamos aquí en el punto número 2, pues es interesante pues, dividir de alguna forma ese prompt en una estructura clara y sencilla, pues por ejemplo, diciéndole lo que necesitamos realmente, o sea, el objetivo, la fuente, que eso también es muy interesante para que muchas veces no alucinen, ¿no?, las inteligencias artificiales, decirle, no, no, es que quiero que me lo referencies, que me digas que esto viene de este archivo en concreto o de este sitio en concreto, ¿no? Luego darle un poco de contexto, ¿no? ¿Para qué lo queremos? Pues mira, lo quiero para una presentación muy formal a mi cliente, ¿no? Por eso quiero que la dinámica, la información que me des, pues esté con un carácter muy formal, ¿no?
Y las expectativas, pues yo qué sé, por ejemplo, si tenemos que ponernos al día en las últimas reuniones que han habido de mis técnicos y yo no lo soy, pues quizás le tengo que decir, oye, usa un lenguaje simple, que me quiero poner al día y quiero entenderlo rápidamente, no quiero tener que estudiar en función de lo que me digas, ¿no? Pues esos son, digamos, las buenas prácticas que tenemos o que deberíamos tener al trabajar con prompts, ¿no? Por supuesto, esto ya os digo, se iría refinando, ¿no? Es un poco la idea, que te manda esa primera aproximación y nosotros lo tendríamos que ir cercando, ¿no? Por eso pone aquí mantener la conversación. Muchas de las veces la primera respuesta que nos va a dar ese prompt no será del todo correcto, pero tenemos toda una sesión como para poder ir refinando, haciendo siguientes preguntas y ir entrando, digamos, en detalles, ¿no? Y bueno, hay algunos consejos útiles que os hemos dejado por aquí, que bueno, pues entre ellos, por ejemplo, el tema de usar comillas para que entienda exactamente dónde hay que poner el énfasis, ¿no? O el tema de empezar de nuevo. Muchos de nosotros pues, estamos levantando un prompt sobre algo en concreto y de repente hemos pasado a otro tema y escribimos otro prompt que no tiene nada que ver. Copilot de alguna forma va a intentar relacionarlo porque de alguna forma con Semantic Index está buscando el contexto y la relación entre los prompts, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante saber, ¿no? Oye, pues esto es un tema nuevo, le doy al botoncito de empezar de nuevo y ya lo tendríamos, ¿no? Y abajo os he puesto, pues, bueno, una pregunta de Copilot para que veamos que tenemos la posibilidad de darle a manita arriba, darle a like o darle hacia abajo si no nos ha gustado lo que nos ha devuelto Copilot. Esto básicamente no significa que Microsoft vaya a leer nuestro prompt o nuestra información. Simplemente una forma de decirle, oye, el resultado que me ha dado en este caso Copilot es correcto, me gusta y es por eso que soy un buen ciudadano de Internet y te lo muestro. Básicamente serviría solo para eso, ¿no? Por supuesto, tenemos también la opción de copiar, ¿no? De copiar ese prompt directamente y de exportar. Por ejemplo, le podemos pedir a Copilot, oye, pues hazme una tabla sobre X información, pues esa misma tabla poder exportarla y ponerla en un formato editable, por así decirlo, ¿no? En Excel. Y bueno, pues lo que os decía, antes de irnos de la parte de prompts, las IAs alucinan algunas veces, ¿no? Es un término de inteligencia artificial, ¿no? Para que nos entendamos, cuando decimos que alucinan, es como cuando nosotros le preguntamos a un niño pequeño, pues por algo muy complejo, ¿no? Que ellos van a siempre intentar responder. Aunque no lo sepan, nos van a dar una respuesta solo para satisfacernos, ¿no? Y no tiene por qué estar bien. De hecho, la gran mayoría no está bien, pero bueno, ya nos ha dado esa respuesta, ¿no? Pues lo mismo pasa con la IA y lo que os decía, muchas de las veces lo que podemos hacer para limitar esas alucinaciones es, oye, ¿me lo puedes de alguna forma referenciar en este archivo, que ya sé que es correcto? ¿Me lo puedes referenciar en este sitio? Y así evitamos esas posibles incoherencias, ¿no? Ya para cerrar la parte de prompts, que sepáis que hay un espacio dedicado a facilitar el aprendizaje, en este caso de la parte de promptings. Es una extensión específica de Microsoft 365 Copilot. Y bueno, básicamente es un repositorio. Ahí podemos aprender pues, de otros prompters, ¿no? De otros expertos de la industria. Y bueno, pues es un poco para sacar un poco el máximo potencial a Copilot, ¿no? Esto al final es una skill, la parte de Copilot, que nos va a tomar un tiempo acostumbrarnos, pero herramientas así pues nos pueden ayudar mucho pues a sacar el potencial real, ¿no? Y bueno, pues podemos acceder a este Copilot Lab pues, de muchas formas. Al final por office.com lo podríamos tener o directamente en cualquiera de las herramientas de Microsoft 365. Vamos a tener en la barra de herramientas la parte de ver consultas y ahí directamente pues, podemos acceder a Copilot Lab sin ningún problema, ¿no? Y tenemos que ponernos a veces en la situación de, oye, quizás hay un abogado que está trabajando con Copilot porque creía que era interesante, pero no es muy ducho con la parte de los prompts o no sabe muy bien hasta dónde puede usar Copilot en su mundo, ¿no? En su trabajo. Y es por eso que es interesante, ¿no? Darle esta herramienta para que vea cuál es el alcance real, ¿no? Que tiene Copilot. Vamos a pasar por la ronda de preguntas y respuestas, la recopilación que hemos hecho nosotros, pues no solo de antiguos webinars, sino directamente de algunas preguntas que recibimos pues, habitualmente para la parte de Copilot, que creemos interesantes poner aquí.
La primera de ellas es qué opciones de compromiso y facturación están disponibles en Copilot para 365. Al final todos sabemos que para Microsoft hay muchísimas opciones de facturación, que si tenemos el mensual anual, el anual mensual. Aquí no, en Copilot lamentablemente solo está exclusivamente para compra prepago con facturación anual y de momento no hay previsión de que lo vayan a sacar en otras modalidades. Y luego, pues también os preguntáis mucho la parte de si los partners pueden alinear, o los clientes finales pueden alinear la fecha de aniversario de su suscripción complementaria de Copilot, pues a la fecha de finalización de su suscripción base. Y la respuesta es un rotundo sí, sí que se puede. Al final, Copilot es un add-on, entonces trabaja como un add-on y al incorporarse a esa licencia base, pues también, ¿no? Se va a coterminar con esa fecha de finalización, ¿no? Y por supuesto se va también a prorratear, que también es importante. Se va a pagar por el uso. Otros puntos importantes aquí es, nos preguntáis muchas veces si tengo que realmente licenciar todos los usuarios del tenant o todos los que tengan licencias de Microsoft 365 Business, Standard, Premium, etcétera, etcétera. Y no, no es necesario. El cliente puede simplemente tener una licencia de Copilot. Puede licenciar a los usuarios que él quiera. No es necesario que licencie todo el tenant. El único requisito, ya os digo, es tener esa licencia base de Business Standard hacia arriba, ¿no? Luego, nos preguntáis mucho por la parte de demos o de trials, incluso de descuentos para Copilot. Y bueno, por el momento, lamentablemente, tampoco hay ningún tipo de licencia demo ni descuentos para probarla. De hecho, tampoco en las licencias que sabéis que tenéis por la membresía de Microsoft, tampoco va a estar incorporada de momento la parte de Copilot. Microsoft nos está instando un poco a que lo probemos en un entorno ya de producción, ¿no? Pero bueno, de todas formas, la semana que viene vamos a tener una charla con Eduardo Arribas, que nos va a mostrar un poquito nos va a mostrar un poco el producto en sí, así que bueno, pues puede ser una ocasión para ver en concreto cómo funciona. Y bueno, por último, ¿no? Es Copilot Pro, lo mismo que Copilot para 365. No voy a entrar demasiado en detalle, pero simplemente comentaros, Copilot Pro es para particulares. Juraría que se implementa para Home y Family, pero no está en el sector empresarial. Nosotros, como Also, por supuesto, solo vamos a vender Copilot para Microsoft 365, ¿no? Bueno, y nada, como os decía al principio de todo, ¿no? Recordad que todos los miércoles de febrero estamos dando la exclusividad estamos dedicando al 100% la totalidad de estos webinars a Copilot, ¿vale? Estamos desgranando poco a poco el producto. La semana que viene, como os decía, va a ser una demo de producto y la siguiente va a tener un carácter más técnico, así que os insto a todos a que no os las perdáis. También tenéis en el chat, creo que lo he puesto al principio del todo, si no, ahora lo revisaré, el Also AI Academy, que bueno, pues puede ser interesante para todos, que os inscribáis, donde bueno, podéis encontrar cursos, presentaciones, todo lo necesario para que estéis preparados para vender Copilot, ¿no? En este caso. Y por último, pero no menos importante, estamos sorteando una licencia de Copilot pues para todos los que asistáis a todos los miércoles en Also en la Nube en este febrero, que os decía que están todos dedicados a Copilot, pues con un mínimo de compra de 3 suscripciones, ¿no? Así que bueno, pues son buenas noticias para vosotros y para Copilot, ¿no? En este caso. Y bueno, creo que por la hora no sé si va a dar mucho tiempo a responder preguntas. De todas formas, vamos a tomar nota de todas ellas y vamos a responderlas directamente aquí en el chat para que todos tengáis constancia de las respuestas. De todas formas, pues eso, agradeceros a todos que hayáis dedicado este ratito a escucharnos sobre Copilot. Al final es una herramienta pues muy interesante y está bien estar al día con ella, ¿no? Sin más, pues muchas gracias a todos de nuevo y espero que tengáis pues un día fabuloso. Hasta luego.